Durante años creí que mi infancia había sido tranquila, no perfecta, pero estable. Una de esas vidas que no dejan preguntas abiertas. Siempre pensé que sabía quién era y de dónde venía. Nunca sentí la necesidad de dudarlo, porque las respuestas parecían claras desde el principio. Mi familia tenía una manera muy definida de contar el pasado. Los mismos recuerdos, las mismas anécdotas, las mismas explicaciones repetidas con el tiempo, hasta volverse incuestionables. Crecí aceptándolas como verdad. Nunca sospeché que una historia puede ser tan sólida precisamente porque ha sido ensayada demasiadas veces. El primer indicio no llegó como una revelación, sino como una incomodidad leve, un detalle fuera de lugar, algo que no encajaba del todo, pero que no parecía suficiente para alarmarme. Fue un comentario ajeno, dicho sin intención, escuchado sin atención, al principio. Ese día regresé a casa con una sensación extraña, no de miedo, sino de duda. Empecé a repasar recuerdos antiguos, fechas, lugares, momentos que siempre había dado por sentados. Algunos no coincidían como deberían. Pensé que era normal. La memoria no es exacta, me dije. La infancia suele deformarse con los años. Pero la sensación no se fue. Cuanto más intentaba ignorarla, más presente se volvía. Me di cuenta de que nunca había hecho ciertas preguntas, no porque no me importaran, sino porque nunca pensé que fueran necesarias. Había crecido confiando en una versión única de mi historia, sin imaginar que podía existir otra. Esa noche entendí algo inquietante. Cuando una mentira se dice a tiempo, puede convertirse en el suelo sobre el que construyes tu identidad. Y si ese suelo se mueve, todo lo demás también. Todavía no sabía qué me habían ocultado, ni quién había decidido hacerlo, pero por primera vez en mi vida dejé de sentir que me conocía por completo. Después de aquel día, algo cambió en mí, no de forma visible, pero sí constante, como una grieta pequeña que no se ve, pero que avanza. Empecé a observar a mi familia con una atención distinta, no buscando pruebas, sino coherencia. Escuchaba las mismas historias de siempre, pero ahora sonaban diferentes, no falsas, sino incompletas. Me di cuenta de cuántas veces había aceptado explicaciones sin profundizar, cuántas respuestas habían sido suficientes solo porque venían de personas en las que confiaba. Revisé documentos antiguos, cajas olvidadas, fotos guardadas sin orden. Nada parecía fuera de lugar, hasta que empecé a unir detalles, fechas que no coincidían, mudanzas explicadas de forma vaga, ausencias justificadas con frases generales. No había una gran mentira evidente, había muchas pequeñas omisiones. Cada descubrimiento no me daba una respuesta, solo más preguntas. Sentí la tentación de preguntar directamente, pero algo me detuvo, no miedo, intuición. Sabía que, si preguntaba demasiado pronto, la historia volvería a acomodarse. Las versiones se ajustarían otra vez. Así que esperé. Mientras tanto, empecé a cuestionar partes de mí que siempre había considerado fijas. Mis miedos, mis inseguridades, ciertas decisiones que nunca supe explicar del todo. Me pregunté cuántas de ellas nacían de algo que yo no recordaba, o que nunca me habían contado. Comprendí que no solo estaba buscando un dato del pasado, estaba buscando el origen de una sensación que me había acompañado toda la vida, la de no encajar del todo. Esa noche acepté algo difícil. Quizá la mentira no había sido cruel, quizá había sido una forma de protección, pero incluso las mentiras bien intencionadas tienen consecuencias, y yo estaba empezando a sentirlas. No fue una confesión, no fue un enfrentamiento. La verdad llegó de una manera mucho más fría, en papel. Una tarde, sin plan, fui a buscar un documento que necesitaba por un trámite simple. Una de esas gestiones que haces sin pensar, con la seguridad de que todo está en orden. Creía que encontraría un número, una firma, una fecha. Nada más. En una carpeta vieja, entre papeles amarillentos y copias repetidas, apareció una hoja distinta. No era una foto, no era una carta, era un registro. Lo leí una vez sin entenderlo. Lo leí otra vez, más despacio. Y en la tercera lectura, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente.
Mi nombre aún estaba allí, pero no como yo esperaba. Había otra anotación, otra línea, un detalle mínimo que sin embargo lo arrastraba todo. Una palabra me golpeó con más fuerza que cualquier frase. Adopción. No sentí drama inmediato, sentí vacío, un silencio interior, tan total que por un segundo pensé que me faltaba aire. Mi infancia pasó por mi cabeza en fragmentos. Cumpleaños, mudanzas, fotos familiares, historias repetidas. Todo seguía igual, pero ahora tenía otra sombra encima. Comprendí por qué algunas fechas no encajaban, por qué ciertos temas se evitaban con delicadeza, por qué había una sensación constante de no pertenecer del todo, incluso cuando me amaban. No era que no me quisieran, era que me habían querido demasiado a su manera. Me senté en el suelo de mi propia casa, con el papel en las manos. No lloré, no todavía. Solo pensé en lo extraño que es descubrir que tu historia tiene páginas arrancadas y que tú nunca supiste que faltaban, porque aprendiste a leer con lo que te dieron. No sabía quién lo había decidido. No sabía si fue por miedo, por vergüenza o por protección. Pero supe algo con una claridad dura. Mi vida no era mentira, pero mi origen había sido editado. Y cuando alguien edita tu origen, también edita la forma en que aprendes a mirarte. No hablé con nadie ese día, ni al siguiente, ni durante mucho tiempo, no porque no quisiera respuestas, sino porque entendí algo esencial. La verdad no siempre llega para ser discutida, a veces llega para ser aceptada. Seguí observando, gestos, reacciones, silencios que ahora tenían sentido. Comprendí que no había existido un solo momento en el que decidieran mentirme. Había sido una decisión prolongada, renovada cada año, cada cumpleaños, cada formulario firmado sin explicaciones. No fue una mentira improvisada, fue una estructura. Con el tiempo, reconstruí la razón. No porque alguien me la dijera, sino porque las piezas encajaron solas. Mi origen no había sido ocultado por vergüenza, tampoco por rechazo. Había sido ocultado por miedo. Miedo a que me sintiera diferente. Miedo a que buscara lo que había antes. Miedo a perderme. Me habían dado una historia completa, solo que no era toda. Y por primera vez entendí algo que nunca me habían explicado. El amor también puede equivocarse cuando intenta proteger. No sentí rabia, sentí distancia, no porque dejara de quererlos, sino porque dejé de necesitar que fueran perfectos. Acepté que mi identidad no se rompía por descubrir su origen, pero sí cambiaba. No busqué a nadie, no pedí documentos nuevos, no intenté llenar los vacíos de inmediato. Elegí algo distinto. Elegí quedarme con lo que era real, las manos que me cuidaron, las decisiones que no tomé y la versión de mí que sobrevivió incluso a una verdad incompleta. Esa noche entendí que no siempre hace falta corregir el pasado para poder seguir adelante. A veces basta con mirarlo de frente y decidir quién quieres ser a partir de ahora.